¿qué va a hacer la 4T en contraste con lo que está sucediendo en el mundo? La 4T que le apuesta al combustóleo, la 4T que le apuesta a las energías sucias, la 4T que tiene al país México que contamina más para generar su electricidad. Ezra Shabot, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, querido Ezra? Hola, ¿qué tal Luis? Buen día al auditorio. Bueno, pues sí, ahora sí que el presidente López Obrador estará allá en Nueva York, en la cumbre de la diplomacia, allá en el Consejo de Seguridad, donde México asume la presidencia, en una especie de, ahora sí que hablas y te vas. Sería un poco el mecanismo a partir del cual estará destinada la presencia del presidente en una forma un poco rara, yo te diría otra vez, sin un punto central, un punto diplomático claro, una posición muy definida con respecto tanto a corrupción como a cambio climático. La idea de asumir un liderazgo político por parte de México ha sido uno de los objetivos de esta administración. Tanto el tema de la CELAC en un momento determinado como el tema de Centroamérica terminó convirtiéndose para la administración López Obrador en esa guía que lo lleva a presentarse otra vez como un líder de países pobres o de países con pocos recursos, y que él pretende llevar esa voz incluso hacia Naciones Unidas. ¿A través de qué mecanismo? Pues este concepto que le ha ayudado sin duda a reforzar tanto su imagen como la capacidad de convencer a una buena parte del electorado de que su propio discurso anticorrupción es lo que ha logrado controlar ese fenómeno en México. No instituciones, no participación de la ciudadanía, sino el simple discurso del líder carismático que termina por decreto de eliminar el fenómeno de la corrupción. Y este sería por ello el eje central de ese liderazgo de América Latina, por lo menos, que estaría tratando ahora de abanderar frente prácticamente a la caída de todos los otros liderazgos nacionalistas, llamémosle así, como el argentino, ya no digamos el venezolano o el boliviano o cualquier otro, ya no digamos el brasileño, que no entra en esta línea. Pero lo cierto es que el discurso mexicano ante Naciones Unidas lleva como eje eso. Por un lado, tratar de asumirse como el verdadero líder del continente, por un lado, y por otro, el tema de la corrupción como la forma en donde, en el momento en que el gran líder decide que se terminó el fenómeno desaparece. Y si no desaparece, está ahí en medio de lo que podríamos llamar una especie de acto de voluntad que, al ser emitido por el gran líder, simple y sencillamente, Luis, desaparece. Y en esa misma línea aparece el otro tema, ya no el migratorio, que lo tiene un poco al lado porque le resulta bastante complicado a este gobierno asumirlo, y bueno, por eso habla de derechos humanos y cosas por el estilo que ni siquiera aquí se cumplen, pero sí el tema de un cambio climático que, como lo decía el propio presidente ahí en una de sus participaciones, es algo que en realidad es una moda, decía el propio primer mandatario, Luis, porque todo mundo dice, todo mundo utiliza carbón, todo mundo utiliza combustóleo, lo que no es cierto, por supuesto. Y entonces, a la hora que John Kerry viene a México como enviado para el tema medioambiental, lo van a ver las 2, 3 o 4 plantas eólicas o lo que queda de ellas en el país, cuando sabemos muy bien que el proyecto que se está instrumentando dentro de México es el de prácticamente cancelar lo que serían energías limpias, lo que serían las inversiones, incluso norteamericanas, que se han hecho en el país en beneficio del propio modelo centralizador, del propio modelo que le da a CFE la capacidad de seguir utilizando combustóleo y seguir simple y sencillamente estableciendo una forma de generar electricidad que contamina y contamina más.
Este es un poco el tema en donde es posible al mismo tiempo de que se plantea claramente una estrategia nacionalista y de retorno a modelos anteriores que dañan el medio ambiente, que dañan obviamente la capacidad económica del propio Estado mexicano de asumir, Luis, liderazgos, de asumir en Naciones Unidas la idea de que el cambio climático se está haciendo. Contradicciones propias de esta noción de que se puede en política interior hacer una cosa y finalmente decir en política exterior otra, y que este modelo o esta forma de hablar no es contradictoria, es simplemente la manera de poder echar a andar una especie de proyecto de país que podría caminar así, con un mundo que recibe un mensaje pues distinto a lo que realmente se está haciendo en el país. No funciona, por supuesto. Una cosa es la diplomacia vista como los mensajes que se dan a los medios y con las sonrisas de los dirigentes, y otra cosa son los intereses que se afectan, y otra cosa más grave es el retroceso en lo económico y en lo ambiental, que es finalmente lo que está sucediendo en el país, Luis. Gracias, querido Ezra. Te mandamos un gran abrazo. Sigue usted a Ezra Chabot en @IZChabot. Gracias, Ezra. Gracias, buen día, Luis. Son las 7:22.